hablarles de un tema muy vigente en la actualidad, tanto en nuestra vida privada como en la vida de la iglesia y en todos lados en donde estamos, y ese tema es el liderazgo. Y quiero hablar en primer lugar acerca de la razón de ser del liderazgo. Todos debemos tener presente la diferencia entre dónde nos encontramos ahora, dónde queremos ir, dónde queremos estar. Y eso es precisamente lo que hace un líder. Un líder es la persona que nos acompaña desde nuestro aquí hasta nuestro allá. Pero hay una diferencia entre un buen líder y un abusón o un jefe. Un líder te va a acompañar y te va a guiar, mientras que un jefe te va a empujar y te va a estirar para que lo hagas. Esa es la diferencia. Un buen líder debe tener metas a corto, a mediano y a largo plazo. Un buen líder también debe tener una visión que nos llevará de nuestro aquí a nuestro allí. El líder ya debe desconocer el camino para poder guiar a otros, poder influenciar a otros y poder acompañarlos en el camino. Y algo importante con la visión es que debemos recordarla siempre, tanto para nosotros como para las personas que nos acompañan. Y recordar muy bien los fundamentos y los principios de la visión que nos acompañarán a nuestro allí. Los líderes de la iglesia deben conocer la visión de su iglesia. Y muchos a veces hemos tenido buenas experiencias y a veces hemos tenido malas experiencias con el liderazgo. Pero un buen líder debe conocer la visión de la iglesia y debe tener su propia visión que se acople a la visión de la iglesia. ¿Y cuál es la visión de la iglesia? La iglesia debe ser un centro de demostración del poder de Dios, debe ser un centro de revelación de la gloria de Dios, debe ser un centro de adoración a Dios y debe ser un centro de expansión del reino de Dios. Por lo tanto, necesitamos líderes que nos acompañen, que nos enseñen, que nos guíen. Y nosotros también debemos tomar la actitud y debemos tomar el llamado de ser líderes que inspiren a otros, que guíen a otros. De hecho, nuestras familias, nuestros grupos, nuestros amigos, nuestras iglesias necesitan líderes. Nuestra generación necesita líderes y también nuestra nación y nuestro continente necesita de líderes, de personas que inspiren a otros a moverse, a personas no estáticas, sino personas dinámicas, personas que sean dignas de imitar. Y eso es lo que es un líder. Y quiero hablarte brevemente acerca de algunas características que algún líder debe tener. ¿Y cuáles son? Vamos a coger la palabra alas y la vamos a dividir en 5 partes y vamos a hablar acerca de las características y los principios de un líder con alas. El acróstico alas nos ayudará a descubrir el sano ADN que debe tener un líder. En primer lugar, hablamos de un líder autónomo. La característica de autonomía nos habla de madurez, de iniciativa y de entusiasmo. En segundo lugar, el segundo componente del acróstico alas es la lealtad. Y un líder debe ser íntegro y debe ser responsable de sí mismo, de sus actos y ante los demás, de la misma manera que ante Dios. También debe ser una persona movida por el amor, con la palabra compasión. La palabra compasión se compone de 2 palabras, compromiso y pasión. Y además, en último lugar, debe ser un líder servidor. Debe ser humilde y generoso. En primer lugar, un líder con alas debe ser una persona autónoma. La palabra griega para alguien autónomo se compone de 2 palabras. Auto, que significa uno mismo, y nomos, que se refiere a ley. Y significa tener la capacidad de actuar teniendo una ley propia. Haber aplicado la visión a mi vida sin tener la necesidad de que un tercero me empuje y me tenga que estar diciendo lo que tengo que hacer. Por lo tanto, los líderes autónomos no son voluntarios, sino que responden a un llamado, y ese llamado nos viene dado por Dios. También responden a unas necesidades concretas, y los líderes autónomos son capaces de actuar por sí mismos, ya que han incorporado valores y principios de una visión que nace del corazón de Dios. Un líder autónomo es alguien maduro, es alguien capaz de tomar la iniciativa, de moverse, es alguien dinámico y es alguien que es capaz de desarrollarse y crecer autónomamente, sin la necesidad de que alguien lo esté empujando.
Pero es importante en esto, notar que no es autosuficiente, es decir, no es independentista, no es independiente, sino que busca reproducirse en otros. Ya. Alguien que no tiene autonomía es una persona que es reactiva, es decir, reacciona en base a las circunstancias, en base a lo que los demás le dicen o lo que los demás le obligan. No toma la iniciativa, no se desarrolla, no tiene creatividad. Por lo tanto, debemos buscar como líderes autónomos tener la iniciativa. La siguiente característica de un líder con autonomía es el entusiasmo. Y la palabra entusiasmo se compone por dos palabras, otra vez vamos al griego, y es la palabra entheos, significa estar en Dios, permanecer en Cristo. El líder autónomo está entusiasmado, no necesita que le metan manija a cada rato para cada cosa, sino que tiene la necesidad de crear proyectos. Es un entusiasta. Para no confundir la autonomía con autosuficiencia e independencia, debemos sumarle la lealtad. ¿Lealtad a quién? En primer lugar a Dios, que es el que trae el llamado a nuestro corazón. Y también lealtad a las personas que Dios ha puesto en autoridad. Los líderes leales son íntegros. Podemos definir esa palabra como tener una sola lealtad. Los líderes leales cuentan con la virtud de la integridad, que es el no negociar con los principios y es el deber lealtad a uno solo. No negociar con eso. De hecho, la integridad es lo que hace confiable a una persona. Un líder leal es alguien responsable. ¿Y qué significa esta palabra? Es la capacidad de responder, al igual que la palabra autoridad, que significa responder al autor. Por lo tanto, en primer lugar somos responsables ante Dios y en segundo lugar somos responsables ante las autoridades que Dios pone sobre nuestras vidas. Alguien leal responde y rinde cuentas. En el terreno de las relaciones humanas, la confianza es una capacidad, una característica o un valor que no simplemente se otorga, sino que se gana. Y aquello que nos permite ganar confianza con los demás es nuestra actitud íntegra, al rendir cuentas y ser responsables. La siguiente característica de un líder alas es el amor. Y el amor es la ley suprema dentro del reino de Dios, el amor a Dios y el amor al prójimo. Y entendemos el amor como la motivación que nos lleva a actuar. Y el amor entendido como la demostración que Dios hizo hacia nosotros, una demostración totalmente desinteresada, con la que Dios simplemente quería relacionarse con nosotros. Y Él demostró su amor mediante un sacrificio. Por lo tanto, no era un amor como una obligación. Y nuestro amor, el amor de un líder alas, no debe ser como la obligación de un tercero, sino motivado en el sacrificio de Jesús por nosotros. Los líderes movidos por el amor son apasionados. Y la pasión es el combustible que nos hace arder por el propósito, por la meta a corto, a mediano y a largo plazo. La responsabilidad es importante porque nos lleva a cumplir con nuestras obligaciones, con las cosas que nos comprometemos. Pero a la larga nos agota y debemos recargarnos con el amor, que es lo que nos trae pasión. Vamos a ver las diferencias entre alguien que es simplemente responsable y alguien que está apasionado. Y algunas características es que, bueno, el responsable, bien, llega al horario, pero el apasionado está antes de las actividades, está antes de, no sé, cualquier reunión y está buscando a Dios, preparando su corazón. Por lo tanto, un líder alas se enfoca no solo en el carácter, sino también en el corazón. En segundo lugar, alguien responsable, pues bien, cumple su trabajo, hace lo que le toca, pero el apasionado no se conforma con lo que tiene, sino que se extiende por lo extra. El responsable no ve la hora de terminar lo que le fue asignado, pero el apasionado pide más, mantiene la atención correcta y está siempre desafiado. El responsable está dirigido por el temor a fallar, de no cumplir lo que se le ha mandado, mientras que el apasionado está dirigido por el amor a lo que está haciendo, es entusiasta y contagia a otros. Y en último lugar, el responsable se agota, mientras que el apasionado se renueva.
no olvida la pasión. Segunda de Timoteo, capítulo 1, 6 al 12, nos habla el apóstol Pablo y dice: por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor. Los líderes dirigidos por el amor son comprometidos. ¿Por qué? Porque no ven y no entienden el amor como un mero sentimiento, como emociones, sino que lo entienden como un compromiso, tanto para hacer una tarea, cumplir un propósito y también el compromiso con las personas. El apóstol Pablo escribió lo siguiente: el amor de Cristo nos obliga. Es decir, ahí es donde se ve nuestro verdadero compromiso. ¿Y por qué él escribió esto? Dice: nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Es decir, si Jesús decidió comprometerse con nosotros hasta la muerte, pues nosotros por lo menos deberíamos comprometernos a vivir por Él y con Él. Alguien comprometido es alguien motivado por el amor, y el amor genera en nuestro corazón una pasión que no nos permite apagarnos. Jeremías, en el capítulo 20, el versículo 9, escribió lo siguiente: si digo, no me acordaré más de Él, ni hablaré más en su nombre, entonces su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. Es un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contener ese fuego, por contener ese dolor, por contener esa pasión, pero ya no puedo más. Y eso es lo que genera en nosotros el amor junto con el compromiso, una pasión imposible de apagar. Ya. Los líderes alas tienen como fin el servicio. De hecho, si analizamos la vida de Jesús, Él entendió el liderazgo como el servicio. Él así lo definió. Podemos ver en Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28, Jesús los llamó a sus discípulos y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos, y los súbditos y los altos oficiales abusan de la autoridad. Los reyes y los máximos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser el servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo. Servidor, esclavo, no son palabras que hoy en día agraden a altos oficiales, altos cargos, altos representantes, ni siquiera a los funcionarios les gusta el servicio. Hacerse grande es ser servidor. Ser el primero es ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Un líder es reconocido como alguien con autoridad, no por su cargo, no por un cargo, por una chapa, sino por un corazón de servicio. Y eso es algo que debemos diferenciar en la iglesia. En la iglesia no podemos hablar de posiciones, sino de funciones. Y las funciones nos hablan de servicio. La gente sirve a gente, no a actividades, no a reuniones, sino sirve a gente. Una persona madura espiritualmente se muestra cuando su mayor gozo es servir a los demás y no a sus propias necesidades. ¿Y para qué sirven estas alas que Dios nos da? Pues nos sirven en primer lugar para ir más alto y en segundo lugar para cubrir a otros, es decir, para ayudarles en sus necesidades. Cuando conocemos al Señor, Él nos trae bajo sus alas, nos da refugio, pero también nos da alas para ir y hacer lo mismo con otros, ser discípulos. Por lo tanto, alguien que sirve, alguien con amor y servicio por los otros, es alguien humilde. Es capaz de sacrificarse por la necesidad de otro y es capaz de considerar al otro como superior a sí mismo. Pero también alguien que sirve es alguien generoso. Su liderazgo se sostiene en la entrega personal y no en lo que le demanda la situación, sino entrega y sacrificio por el otro. Es ejemplo de lo que espera de otros. No es solamente alguien demandante, alguien con el látigo, sino alguien que demuestra lo que quiere ver en los demás. Y en síntesis, ¿qué es un líder alas?
El líder alas es alguien autónomo, que no necesita a alguien detrás todo el tiempo que le diga lo que tiene que hacer. Es alguien leal, que se sujeta a una visión y que rinde cuentas, que se hace responsable ante los demás por sus actos y por las necesidades de otros. Es alguien movido y motivado por el amor de Dios, que se convierte en una pasión que nos lleva al servicio, a servir y bendecir a los demás. Proverbios 17:24 nos dice que la sabiduría es la meta del inteligente, pero el necio no tiene una meta fija. Por lo tanto, si queremos convertirnos en líderes, debemos entender dónde estamos, dónde nos encontramos, pero también debemos ver a dónde queremos ir y convertirnos en personas dignas de imitar. ¿Por qué? Porque nuestras familias, nuestros amigos, nuestra generación, nuestras naciones necesitan a líderes así, no líderes que inspiren a otros a hacer el mal, sino ponernos de acuerdo para hacer el bien y con el bien vencer el mal.